Hola, hola. ¿Se escucha? Buenas tardes. Hola, hola. Sí, sí se escucha, profesora. Buenas tardes, Miss. Ah, ya, ya, muy bien. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Buenas tardes a todos. El día de hoy ya tenemos la parte de gramática normativa, ¿ya? Hoy es un tema de gramática normativa que vamos a trabajar. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí se ve. Sí se ve, Miss. Ya, muy bien. Entonces, esta ya es la semana 5 y hoy día se trabaja la escritura, primera parte, y ya cuando hablamos de escritura, pues estamos haciendo énfasis a lo que la norma dice respecto de el uso correcto del idioma, en este caso el español. Esta parte de estudio del español ya corresponde a esa gramática encargada de señalar qué es lo correcto e incorrecto, pues en este caso, en la lengua que nosotros utilizamos. Muy bien, lo que podemos ver es que la escritura es la representación en este caso, la representación escrita de la lengua castellana, ¿no? O la escritura es la representación escrita de cualquier lengua hablada, de cualquier lengua que se hable. Entonces, esta escritura como representación visual, representación visográfica de la lengua, es un sistema, sí, también es un sistema. ¿Por qué? Porque tiene unidades y reglas. Las unidades de la escritura son las letras y las reglas son pues aquellas que nos van a decir cómo usar, cómo combinar las letras. Pero también, además de letras, hay otros símbolos gráficos que se emplean en la escritura y también tienen un contexto, ¿no? Que nos dice cuándo se aplica, cuándo se utiliza un determinado signo gráfico, ¿ya? En cuanto a este sistema de escrituras, tenemos 4 características, podemos observar ahí. Bueno, la escritura, como les decía, es de carácter simbólico. Y en este rasgo simbólico de la escritura, podemos decir que nuestra en nuestra escritura, que es fonográfica, porque representamos pues los sonidos, no hay una relación directa, una relación natural o una relación motivada que explique cada signo, ¿no? No hay una explicación natural para decir por qué a este determinado sonido se le representa con este signo gráfico.
No. Entonces, en ese sentido, la característica simbólica de la escritura hace referencia al rasgo arbitrario, ¿ya? Cuando no hay motivación entre el signo y lo que se está representando, hablamos de una arbitrariedad. Y eso está relacionado con el carácter convencional de la escritura, ¿ya? El carácter convencional. Cuando hablamos del rasgo artificial de la escritura, hacemos referencia a que ha sido un invento de las culturas, ¿ya? Un invento del hombre, ha sido creación del hombre. A eso nos referimos con el rasgo artificial. No todas las lenguas del mundo tienen un sistema de escritura, ¿no? No todas las lenguas del mundo. Ahora, la lengua escrita o la escritura también es artificial en el sentido que obviamente surgió después de la lengua hablada. Y el objetivo pues de esta escritura es representar esa lengua hablada. Otro rasgo es el de posterioridad. ¿Por qué la escritura es posterior? Porque justamente en la historia de esa humanidad, su aparición fue posterior al de la lengua oral. ¿Por qué se les dice que es conservadora nuestra escritura o la escritura en general? Porque su objetivo es representar mensajes y obviamente estos mensajes se actualizan, se articulan a través de, o se perpetúan a través de signos gráficos, cuyo soporte a través de lo que hemos visto, ¿no? De la evolución del hombre, la evolución cultural, ese soporte ha sido desde un objeto, pues, como una piedra, una tablilla, o papel o algo similar, hasta el soporte digital, ¿no? Y es por eso que lo que busca la escritura es preservar el mensaje, Entonces, con la intención de preservar el mensaje, se necesita plasmar gráficamente aquellos mensajes codificados y en algún soporte que permita que se pueda conservar. ¿Ya? Entonces, esos son los 4 rasgos de la escritura. Y todos están relacionados, ¿no? Ahora, lo que se ha podido estudiar respecto al origen de la escritura y a su evolución de manera general, se han encontrado pues lenguas o idiomas en los cuales se representan los mensajes a través de unos símbolos gráficos distintos a los que empleamos nosotros como occidentales. Entonces, esos símbolos gráficos distintos a los que empleamos nosotros representan ideas. Cada morfema es, ¿cómo decirlo? Cada representación escrita, cada configuración hace referencia a un morfema, porque finalmente el morfema es la unidad mínima con significado, mínima significativa. Entonces, en este tipo de lenguas o idiomas, lo que sucede, por ejemplo, si se desea pluralizar la palabra o si deseamos añadirle esa palabra además de plural, añadirle
otras nociones, otras propiedades, o si queremos añadirle más información gramatical, a diferencia del español, lengua en la que los significados gramaticales se expresan en morfemas flexivos y derivativos. En estas lenguas, cada noción, cada categoría, como la de singular, la de plural, la de masculino, la de femenino, la de diminutivo, aumentativo, cada categoría es una nueva representación. Cada categoría es una nueva palabra, por así decirlo, ¿ya? Entonces, en eso consiste la escritura ideográfica. Una lengua que utiliza esa escritura ideográfica es el chino, ¿ya? El chino mandarín. Así también hay lenguas que representan no sonidos en su escritura, lo que representan es representan a determinados fenómenos mediante sílabas. Esas representaciones gráficas lo que hacen es referirse a sílabas, ¿ya? Obviamente, si es que la palabra tiene 2, 3, 4, 5 sílabas, obviamente cada sílaba va a ser representada, pues, con este sistema, ¿no?, de escritura. A eso se le llama la escritura de tipo silábica, ¿ya? Escritura silábica. Una lengua conocida que utiliza ese sistema de escritura, pues es en la cual o con la cual cada signo graficado represente a una sílaba, es el griego, ¿ya? Con respecto a sistemas de escritura que representen sonidos, o sea, sistemas de escrituras de tipo fonográficas, ¿sí? Ya estamos haciendo alusión a la escritura de tipo alfabética, ¿ya? La escritura alfabética. Y el español es una lengua con ese tipo de escritura. Ahora, obviamente no se inventó en el español, pues es el sistema con el que se escribe esa base de datos de estos signos gráficos con los que se escribe. Si bien es cierto, se emplea en el español, pero es resultado, pues, del latín. Ahora, el latín tomó esos sistemas de representación de la cultura griega, ¿ya? De una zona donde se hablaba griego, de ahí tomó el alfabeto para poder representar sonidos. Después, si nosotros estudiamos la evolución de dónde procede este alfabeto no es de los griegos. Tal vez los griegos lo hayan podido adaptar, sí, pero este alfabeto tomaron los griegos del fenicio. Recuerden que ahí en el Mediterráneo los comerciantes eran los fenicios. Entonces ellos, como establecían contacto con diferentes culturas, se dedicaban al comercio. Por cuestiones prácticas, los fenicios adoptaron lo que después sería el alfabeto o la escritura alfabética, ¿ya? Muy bien. La escritura alfabética, que es la del español, de nuestra lengua, al igual que la del inglés y de las lenguas latinas. Bueno, esta escritura alfabética tiene los siguientes matices. Nuestra escritura alfabética, la cual representa sonidos, tiene un número finito de signos gráficos, un número finito.
Entonces, con ese número finito de signos gráficos representa los sonidos que hay en el castellano. Y habíamos visto en la clase de fonología 1 que los fonemas segmentales del español son 24. 19 consonantes y 5 vocales. En el español tenemos sonidos, ¿sí? Sonidos ideales, fonemas. Tenemos 24 fonemas, ¿ya? Por lo general, cada fonema es representado con una letra, ¿ya? Pero existen algunos fonemas que en la escritura son representados con más de un signo gráfico, ¿ya? O en la escritura son representados por también puede ser por 2 letras, o existen fonemas que en la escritura, ¿sí? Una sola letra representa a más de un fonema. Por ejemplo, la X, cuando decimos taxi, la letra X representa a 2 fonemas. O sea, hay esos casitos. Si bien es cierto, la gran mayoría de fonemas se representa solo con una letra, va a haber casos en los cuales ocurre lo que les mencioné. Un fonema representado por más de una letra, o 2 fonemas representados por una letra, y ¿no? Esos casitos de asimetría. Entonces, en eso se resume lo que está aquí en la primera parte de esta, o el lado izquierdo de esta diapositiva. Dice entonces que nuestra escritura es simétrica cuando el número de fonemas es igual al número de grafemas, ¿ya? El número de fonemas es igual al número de grafemas. Hay una relación biunívoca o perfecta entre fonemas y grafemas. Por ejemplo, si es que hay 26 fonemas y hay 26 grafemas, y para cada fonema se utiliza un grafema, entonces vamos a hablar de simetría, relación de 1 a 1, biunicidad, ¿no es cierto? Asimétrica, cuando hay un desfase, o sea, cuando esa relación de 1 a 1 se rompe. Y por lo general, cuando se rompe, pues cuando hay fonemas o cuando hay, claro, cuando hay más, cuando una letra se representa a más de un fonema, ¿ya? Cuando una letra representa a más de un fonema. Y en otros casos es cuando hay más letras o grafemas que fonemas. En el español hay 24 fonemas, pero las letras como tales, letras simples, son 27. Y a esas letras simples se suman letras compuestas, a las que llamamos técnicamente dígrafos. Entonces, son 5 dígrafos. Entonces son 27 letras o grafemas más 5 dígrafos. En total sería, como sistema de escritura, entre unidades simples y compuestas serían 32. ¿Ya? Entonces podemos decir que nuestro sistema de escritura es simétrico hasta el 70% o un poquito más, y asimétrico con el resto, ¿no? Con el resto de letras que queda, ¿ya? Ahora, en el español vamos a decir, obviamente, que nuestro sistema de escritura es alfabético y fonográfica. Ya saben ustedes la razón. Nuestra escritura procede del alfabeto latino, y obviamente el latín lo tomó del griego, y el griego del fenicio, y finalmente el fenicio se prestó ¿de quién? Del hebreo y del egipcio, imagínense. También nuestra escritura es poligráfica, según la información de
de la fuente que está del lado derecho. Aquí, ahí está. Poligráfica, ¿sí? Porque un fonema es representado por más de un grafema. Ahorita vamos a ver ejemplos. Y hay casos, como les decía, ¿no? Son pocos, pero hay polifonía. Un grafema representado que representa a 2 o más fonemas. Y también hay casos, hay dígrafos en la escritura, ¿sí? Y esas son las letras compuestas. Fíjense aquí, chicos. Reflexionamos, pues, aquí están las 27 letras, tanto mayúsculas como minúsculas, tanto que representan a vocales y consonantes. Y tenemos los dígrafos. En el español son 5 dígrafos. Che, ¿no? Lo que comúnmente conocíamos como che o como elle, ahí está. O como R también. Y lo otro es la G más U y Q más U. ¿Ya? G más U sería en el caso de guerra. En guerra, ¿recuerdan por qué ahí no hay diptongo? Porque la U no se pronuncia. ¿Y por qué no se pronunciaba la U? Porque la U era parte, ¿no?, del bloque anterior, o la U formaba una unidad con G, ¿no? En guerra. Era un dígrafo. En queso tampoco hay diptongo. ¿Por qué? Porque Q más U son un dígrafo. ¿Ya? Entonces, a partir de esta primera parte teórica, dice lo siguiente, en el ejercicio de aplicación 1. La adecuada escritura de las letras responde a normas ortográficas, ¿no? A normas ortográficas vigentes establecidas por la RAE. De acuerdo con ellas, o sea, con estas normas ortográficas, señale alternativas que presentan correcta escritura de las palabras. Vamos a aplicar la gramática normativa y vamos a identificar en qué alternativas todas las palabras tienen una adecuada escritura, ¿ya? A ver, chicos, observen ahí, mientras yo voy activando el chat. Tenemos A, guardó su auto en el garaje. B, Fernando escogió el spray. C, vino acompañado de un vascuence. D, la excepción confirma la regla. E, no fue una conexión complicada. F, como dice, fue un acto execrable. Muy bien, jóvenes. Entonces, señalen dónde la escritura es correcta. Hay más de una opción donde la escritura es correcta. Ustedes me escriben por el chat la letra, ¿no? Que corresponde a la respuesta o a la oración, donde todo es correcto en cuanto a escritura. ¿La A será correcta, sí o no? ¿En la A todas las palabras están adecuadamente escritas? No, garaje debe ser con J. Ya. Garaje debe ser con J, al igual que equipaje, carruaje, enaje, follaje y todas las palabras que terminan en esa secuencia. Aje. Ya, eso es con J. Muy bien. Entonces la A no puede ser. ¿La B podría ser? Sí, está bien. Está bien. Spy, Recuay, Paraguay, Buey, Camagüey, Maguey, Mamey, Cuy. Las palabras que terminan en diptongo con I, piden que esa I final se convierta en letra consonántica, ¿ya? ¿Cuál es la excepción? La excepción son las palabras Hawái, Samurai y Bonsai. Hawái, Samurai y Bonsai terminan en diptongo con I y se escriben con I latina. Esas son las excepciones. Pero el resto de palabras, cuando terminan en diptongo con I final,
esa I final debe de escribirse con la letra Y, ¿ya? Muy bien, entonces la B es correcta. La C, vino acompañado de un vascuence. ¿De dónde será un vascuence? Del País Vasco, ¿no? Vasco, o sea, ence es un sufijo, ¿no es así? ¿O no? Entonces está mal. Ese consejo. No, le pregunto. ¿Es un sufijo o no es un sufijo? Porque vascuence es del País Vasco. Y nicaragüense, rimense, ¿quiénes viven en el Rima? Rimense, ateniense. O sea, el sufijo ense, si es de nacionalidad, pues gentilicio es con ese, está bien ense. Pero en el caso de vascuence, ahí esa palabra vascuence deriva del latín. O sea, en el latín, esta palabra con el sufijo ya estaba formada. Entonces, en el latín, esta forma ense marcaba el gentilicio con C, ¿ya? O sea, está mal eso. Profesora, pero los gentilicios ense se forman con S, sí. Pero para vascuence, ahí no, la etimología es otra, ¿ya? Ya. La D, la excepción, excepto, ¿está bien con XC? Sí, ¿no? Está bien. Ya está. Así como lo escribió, ¿cómo se llama? Dariana. Dariana escribió la B, la D y la F, como correctas. Ahora vamos a ver. No fue con una conexión complicada, perdón. Aquí, Conexiones con X. así es. Entonces aquí tenemos, ¿por qué conexión? Si es casi igual en su final como protección, ¿no? Acción. ¿Por qué no? Sería con doble C. Bueno, es la misma explicación que de vascuence, o sea, en su etimología, conexio ya se escribía con X, ¿ya? Y no era conexio, sino era connection. Ya tenía se pronunciaba de otra manera en el latín. Entonces aquí es incorrecto. Como dice, fue un acto execrable solamente aquí es con X, así es. Ya. Entonces, como estamos confirmando la respuesta de algunos de ustedes, P, D y F. Entonces ya garaje, las palabras que terminan en aje se escriben con J. Ya les expliqué lo de spray, que es correcto. Ahora, vascuence, a diferencia del nicaragüense, rimense, ateniense, viene del latín, ¿ya? Vasconiche, ¿no? Vasconiche, ya. Entonces ahí, Vasconiche, así se pronunciaba en el latín, pues. Vasconiche. Ya ahí, al tomarlo al español, al pasar esa palabra del latín al español, se conservó así. Por eso, nosotros, vascuence, ¿ya? Lo único que hicimos fue diptongar, ¿no? Diptongar la palabra, ¿no? La sílaba con la vocal que se encontraba al interior de la palabra, en la zona media. Profesora, disculpe, una consulta. En la B también estaría bien escrito si dice Fernando escondió el Sprite sin E, o siempre tiene que ir una E porque es un préstamo del inglés. Es que spray ya está castellanizado ya. Por eso les hablé de reglas, que en el español, palabras que terminan en diptongo con I, esa I en la escritura se convierte, recibe escritura de letras, Y. No se puede escribir spray sin la E. En el castellano, no. Ya está normado eso. Y las excepciones, gracias. claro, y por eso les decía que las excepciones para que no lleve Y, sino I latina era bonsai, samurai, y ya me olvidé la otra palabra. Ya, pero son solamente 3 palabras. ¿Ya? En conexión, lo normal sería que lleve pues dos C, ¿no? Pero conexión, al igual que vascuence, ya en el latín ya venía, ¿no? Connection, ¿no?
o conejo, así se pronuncia, conejo. ¿Ya? Ya, muy bien. Seguimos. Y aquí vemos la explicación de esa relación fonema-letra, ¿no? Decíamos que, o sea, la gran mayoría de los sonidos se representan con un grafema. En la gran mayoría de la relación, ¿no? Fonema-grafema es una relación simétrica, unidireccional, perdón, una relación simétrica biunívoca. Aunque hay un porcentaje mínimo de grafemas y la relación que establecen estos grafemas con los fonemas es una relación asimétrica. Ya lo vamos a ver. Entonces, en estas letras, ¿sí? Letra H, letra D, F, L, W, L, M, N, P, Q, R y T, ¿sí? Hay una relación biunívoca. Es decir, para una letra representa solamente a un fonema, ¿ya? Hay una relación biunívoca, de 1 a 1. Ahora, aquí también hay casos, como los que estamos viendo aquí, en los cuales un fonema en la escritura se puede representar de diferentes maneras. Para el caso, por ejemplo, de vaca, bata, vatio, ¿no? Kilovatio. Ahí, por ejemplo, la letra W, la letra V, la letra B representan al mismo fonema, ¿ya? Siguiente, las letras G y GU, ¿no? La letra G y el dígrafo. Los dos representan al sonido fricativo, oclusivo velar sonoro. G. ¿En qué palabras? Gato, guerra y guiso. ¿Ya? El fonema fricativo interdental, ese que no tenemos porque somos ceseantes, ese fonema fricativo interdental se representa en la escritura con la letra Z, como en zorro, y con la letra C en cena, cisne, cocina, ¿ya? Se representa así. El fonema fricativo velar sordo. En la escritura, este fonema se representa con la letra G en la palabra gente, con la letra J en la palabra jarra y con X en la palabra México, ¿ya? El fonema oclusivo velar sordo se representa en la escritura de 3 maneras distintas, con C, con Q y la U, dígrafo, y con K. ¿Qué palabras? Casa, queso y kilo. Ahí están las demostraciones, los ejemplos. El fonema fricativo alveolar sordo, más conocido como S, se representa con letra S y también con X. ¿En qué casos? En silla, sala y xilófono o xenofobia, ¿ya? Luego tenemos aquí el fonema, si es la R con una línea en la parte superior, con un sombrerito ahí, esa es la vibrante múltiple. La vibrante múltiple, rrr, ¿sí? Vibrante múltiple alveolar, sonora. Esa vibrante se representa con la letra R sola o con el dígrafo doble R. ¿En qué palabras? En rosa y roca. Inicio silábico siempre va a ser solo una letra, ¿ya? Pero en perro, guardarropa, carro, ahí tenemos
el sonido R entre vocales, y cuando se encuentra entre vocales, el sonido R se escribe con el dígrafo, ¿ya? Otro caso de esta escritura, esta representación poligráfica es en las vocales. Fíjense, yo pensaba que no, pero cuando decimos buey, rey, al final se escribe con letra de I griega. Y cuando decimos reina, ese sonido vocálico, y como está en el interior de la palabra, se escribe con I latina. ¿Se dan cuenta? O sea, entre rey y reina, ahí la I, por ejemplo, la I evidencia que esa, ¿no?, doble representación en la escritura, con I latina o con Y, ¿ya? Ahora, cuando mencionamos, pues, palabras con H, ¿no? Palabras que llevan H en la escritura, H. Hacha, hada, hilo. La H no suena, pero se escribe. Entonces ahí tenemos pues también que la palabra, ¿no?, la sílaba que se escribe con la letra H finalmente acompañada de las vocales, ¿no? A, E, I, O, U, en palabras que inicien, pues que lleven H, vamos a ver también que eso representa la vocal, ¿ya? Entonces vemos la relación poligráfica, ¿no? Varias letras para un mismo fonema. Pero también vemos la relación polifónica. ¿Qué significa? Que un solo grafema puede representar a más de un fonema, a la vez o por separado, ¿ya? Entonces, goma y gente evidencian que la misma letra inicial, fonológicamente, en goma, es G, oclusiva velar sonora, y en gente, es una fricativa velar sorda. Con la palabra Jimena y xilófono y taxi, Jimena, xilófono, taxi, vemos que la misma letra representa a tres fonemas, o mejor dicho, representa fonemas distintos. El fonema J, el fonema S, y a la secuencia de dos fonemas, oclusivo velar sordo y fricativo anular sordo. ¿Ya? Con pera y con roca, fíjense que es la misma letra, pero representan a diferentes fonemas. La R en pera y la R en roca son fonemas distintos. Luego, con casa y con cero, vemos que la misma letra, la letra C, representa a dos sonidos, ¿ya? Dos fonemas. Obviamente no es a la vez, sino cada uno en su contexto. Entonces, por todo lo antes mencionado y aclarado de esto de relación polifónica, poligráfica, asimetría hasta cierto porcentaje, de ahí también hay, simetría hasta cierto porcentaje y luego hay un porcentaje de asimetría. A ver, vamos a contestar verdaderos. A ver, dígame de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De estas 7 afirmaciones, ¿cuáles son las verdaderas? Nada más. A ver, identifiquen las afirmaciones verdaderas. ¿Cuáles serían? Si pueden escribir. Hay una relación biunívoca entre fonemas y grafemas. Quiere decir biunívoca de uno a uno. Un fonema y un grafema. Cuando decimos hay una relación biunívoca entre fonemas y grafemas, estamos hablando de manera general. Estamos generalizando. Pero nosotros sabemos que no siempre existe esa relación biunívoca. Entonces, ¿esa afirmación será verdadera o será falsa? B. Claro, será falsa. B. El alfabeto español consta actualmente de 29 grafemas. Habíamos dicho que grafemas, sin contar dígrafos, ¿ya? Grafemas. ¿Cuántos serán? Letras. ¿Cuántas letras? 27. Así es, 27. Entonces,
Grafema solamente son las letras simples, ¿ya? Entonces, eso es incorrecto, entonces. Son 27, aquí dice 29. La C, el alfabeto actual fue elaborado expresamente para la lengua española. El sistema de escritura que empleamos, con esa cantidad de fonemas, con esa cantidad de letras, perdón, fue elaborado expresamente, dice, para la lengua española, ¿sí o no? A ver, ¿qué dicen? Falso. Eso es falso. D, la escritura española es básicamente poligráfica, varios grafemas para los mismos fonemas, básicamente es poligráfica, con algunos casos de polifonía. Falso. Cuando me dice algunos casos de Verdadero. polifonía, son pocos, pero hay letras con varios, que representan a varios fonemas. Los de polifonía, sí, es cierto. Poligráfica, recuerden que ustedes ya han visto aquí en una tabla, ¿no? Poligráfica, polifonía. ¿Cuál es más? ¿Lo poligráfico o lo polifónico? Ya, eso ya, ¿es verdadero o falso? No me dice que es totalmente en los dos casos. Disculpe. Sí. ¿Qué significa biunívoca? La relación de uno a uno, o sea, para una letra, un fonema. Relación de uno a uno. Ya. Una letra, un único fonema. Ya, la D parece que es... Verdadero. La E. El fonema P. Oclusiva bilabial sorda. Es reconocido como poligráfico. Este fonema tiene varias formas de escribirse. Falso, ¿no es cierto? Eso es falso. Falso. Claro, sí. La letra P nada más representa esto. Che, letra Che. Es un grafema activo en el alfabeto de la lengua española. ¿Representa un fonema, sí o no? Falso. ¿No representa un fonema? Sí, representa. Es un dígrafo. Verdadero. ¿Representa un fonema? Sí, representa un fonema, pero no un grafema. No, claro, Che no es un grafema. Che es un dígrafo, no es un grafema. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahí está la clave, ¿no? Sí, Che sí representa a un fonema y se usa. Pero Che, ¿qué cosa? No es un grafema. ¿Qué cosa era? Era un dígrafo. Ya, era un dígrafo. Ya está. La G. Los fonemas vocálicos son reconocidos como poligráficos. Las vocales tienen varias maneras de representarse. Verdadero. Ajá. Entonces ahí solamente hay dos verdaderos, ¿no? Ahí está la D, la que pensaban que no, pero finalmente sí, por la información anterior, y que las vocales sí son poligráficos, ¿no? El problema en la Che, ¿cuál era? La Che no es un grafema, sino un dígrafo. Ese era el problema. La segunda parte de la afirmación sí era correcta, pero la primera parte no. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí se concluyó con la parte esta de la escritura del español. Ahora continuamos con escritura, pero ya no sobre grafemas específicamente, sino ya con respecto a las reglas del uso de mayúsculas. Entonces, vamos a ver. Estas son reglas generales, ¿ya? Como el Ministerio de Educación es una palabra o es una frase en la cual todas las palabras están escritas en mayúsculas. Y bueno, aquí lo que dice es que las reglas de tildación no se excluyen o no se dejan de aplicar cuando la palabra entera está escrita en mayúsculas. O sea, sigue aplicándose las reglas de tildación. Lo mismo sucede con el uso de la diéresis en la palabra antigüedad, ¿no? Hay esos dos puntitos superiores también se aplica, por más que la palabra completa esté escrita en mayúsculas.
cuando tenemos dígrafos, los compuestos, ¿no? Los dígrafos en una palabra que solo merezca mayúscula al inicio, entonces en el caso de los dígrafos, solo el primer elemento, ¿ya? Solo el primer elemento de mayúscula. Ahora, ¿qué pasa si la palabra con el dígrafo se ha escrito en su totalidad con mayúscula? Bueno, se tiene que respetar eso, pues, ¿no? Si la palabra en su totalidad se ha escrito con mayúscula y dentro de esa palabra con mayúsculas todas las letras lleva dígrafo, se tendrá que conservar, pues. A ver, los libros o cualquier material impreso, ¿sí? Pide mayúsculas en todas sus, de preferencia, ¿no? Lo que se hace es, todo en mayúsculas, ¿no? ¿Ya? Tanto la cubierta, la portada de los libros y también los títulos, las divisiones internas de estos libros o cualquier texto, ¿no? Escrito, impreso. Bueno, ahora creo que todo es en versión digital, ¿ya? Ahora, con respecto a la siguiente regla, dice aquí las siglas. Las siglas, o sea, formas abreviadas de representar o de escribir estos nombres completos extensos de instituciones, las siglas se escriben con mayúscula. Sí, se escriben con mayúscula. Cuando la sigla llega a tener 5 letras o más, cuando la sigla llega a tener 5 letras o más, solo la primera se escribe en mayúscula. El resto de sus componentes se escribe en minúscula. ¿Ya? En el caso de los dígrafos que forman parte de una sigla, ¿qué pasa con esos dígrafos que forman parte del nombre de una sigla, ¿no? Como la sigla del nombre Partido Comunista Chino. ¿Qué es lo que está pasando aquí? P, C, y el segundo elemento que se va a resumir es chino. Entonces aquí, como es un dígrafo, y en chino lo más importante es el inicio, por ser nombre, pues las 3 palabras forman parte del nombre de una institución, un nombre propio. Entonces, para construir la sigla, se está tomando los primeros elementos de las primeras letras. En el caso de chino, como es un dígrafo, solamente el primer elemento con mayúscula y el segundo, ¿no?, en minúscula, ¿ya? Siguiente, se escribe con letra inicial mayúscula al comenzar un escrito y después del punto. Independientemente de que ese escrito sea oración o frase, se escribe su inicio con mayúscula. ¿Ya? Esas son reglas. Y ya sabemos que se aplica la mayúscula solo en inicio de palabra, en los casos de siguientes, ¿no? Los nombres propios. Todo lo que signifique nombre propio va a llevar mayúscula, ¿ya? Eso se refiere a que a nombres de personas, cuando hablamos de nombres de personas, tanto el nombre como el apellido, nombres de lugares, nombres de ríos, nombres de cañones, de quebradas, nombres de ciudades, nombres de instituciones, son nombres propios, nombres de mascotas, animales, de personajes, nombres de lugares, por más que sean ficticios, pero son nombres propios, con mayúscula inicial. ¿Ya? ¿Qué más? Organismos, instituciones, ¿no? Por ejemplo, Academia de Bellas Artes, la Real Academia Española de la Lengua, partidos políticos, ¿no? Perú Libertario, a ver qué otro, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, cada palabra que forma parte ¿no?, del nombre del
partido político lleva inicial mayúscula, ¿ya? Federaciones, entidades, a ver, Instituto Peruano del Deporte, ¿qué más? FIFA, pero en su nombre extendido, ya estamos haciendo referencia a los nombres extendidos de entidades. Otra entidad puede ser el Consejo de Ministros, Defensoría del Pueblo, así se llama, Defensoría del Pueblo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hasta las facultades, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Facultad de Ciencias Administrativas, son instituciones y deben escribirse con mayúscula, debe escribirse con mayúscula cada, el inicio, ¿sí? de cada palabra que integra ese nombre compuesto, el nombre de la institución. En cuanto a los lugares, ¿no? Los sustantivos genéricos, aquí hay que hacer una acotación, los sustantivos genéricos que acompañan al nombre, ¿sí? ¿Cuáles son los sustantivos genéricos? En los topónimos, ¿no? O en nombres geográficos. Por ejemplo, los ríos, los lagos, los mares, ¿ya? Ríos, mares, lagos, cañones, ¿qué más tenemos ahí? Cordilleras, laguna, cañones, nudos, todos esos genéricos se escriben en minúscula. Y lo que sigue, lo que es el nombre, con mayúscula. Entonces ahí hablamos de ¿qué? De Estrecho de Magallanes, por ejemplo. Estrecho de Magallanes. Cordillera de los Andes, cordillera con minúscula, y lo que va con mayúscula, ¿cuál es? Lo que va con mayúscula es Andes. Lo que va con mayúscula es Magallanes, ¿ya? Si tenemos Cañón del Pato, Pato, nada más con mayúscula. ¿Sí? ¿Qué más? Desierto de Sahara, Sahara, nada más con mayúscula. Tenemos aquí, creo que es Bahía de Paracas, no lo sé, solo Paracas, ¿ya? ¿Por qué? Porque bahía, cordillera, río, se supone que son los nombres comunes. Y hay una relación natural, por así decirlo, entre ese nombre común y el lugar al que representa. Obviamente, estas reglas tienen excepciones, ¿no? Como en Mar Muerto. Mar Muerto es una excepción, Mar Muerto se escribe todo con mayúscula, ¿no? O sea, el inicio. Mar con inicio mayúscula y muerto también con mayúscula. ¿Por qué? Porque ahí predomina, o ahí hay una, por así decirlo, una explicación, ¿no? Hay una explicación. Otro, obviamente que no coincide ahí el nombre de la categoría que se está nombrando, no coincide con el objeto que representan. O sea, la relación ahí no es natural, la relación ahí es arbitraria. Lo mismo sucedería con Río de Janeiro. En Río de Janeiro, río no representa un río, hay una relación arbitraria. Río de Janeiro es una ciudad, o como Mar del Plata. En Mar del Plata, mar no representa un mar, es el nombre de la ciudad, ¿ya? Entonces, en esos casos, pues, ahí esas palabras se escriben en mayúscula. El artículo en los nombres propios. Si el artículo forma parte del nombre propio, si es parte del nombre oficial, tiene que ir con mayúsculas, ¿no? Nosotros conocemos algunos distritos, algunos lugares con artículos, ¿no? Y el artículo es parte del nombre propio, como por ejemplo La Libertad, o Villa El Salvador, ¿no? Perdón, ¿cómo es? Villa El Salvador, sí, ¿no? Villa El Salvador, ahí el artículo pues es parte del nombre. Los Olivos, el artículo es parte del nombre, ¿ya? Estamos hablando de distritos, es parte del nombre. Ahora,
a nivel internacional, pues tenemos aquí La Haya, La Habana, ¿ya? Las Palmas. Entonces ahí el artículo es parte del nombre. No siempre va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque el artículo solamente es un acompañante, como el caso de El Perú. En el Perú el artículo simplemente es un acompañante que ayuda a precisar mejor, porque es una recomendación de que si iniciamos, pues ahí vaya con un artículo, pero el artículo no es parte del nombre de Perú, ¿ya? Lo mismo sucede para la India. En la India el artículo no es parte del nombre, ¿ya? Otro dato con respecto a los nombres propios y las mayúsculas es el comportamiento de preposiciones y artículos en los nombres propios, ¿ya? Tenemos aquí preposición, artículo. Ya está. Preposición y artículo, ¿qué dice? Cuando preposición y artículo están al interior del nombre propio, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando están al interior del nombre propio, esta preposición y este artículo se escriben en minúscula, ¿ya? Porque están los dos elementos. Si solamente estuviese el artículo, si solamente en medio de los nombres estuviese el artículo, ese artículo sí llevaría mayúscula, ¿ya? A ver. Seguimos con los nombres propios, continuamos ahí. Entonces había dicho que si dentro del nombre propio hay solamente artículo, no hay preposición, el artículo se escribe con mayúscula. Ahora, si el primer nombre, o sea, yo me llamo María Soledad, ¿no? En el inglés, María Soledad Roca Salazar. First name sería María Soledad, second name sería el apellido, supongo, ¿no? O last name, creo que lo llaman. La cuestión es el nombre de pila, ¿no? El first name es el nombre de pila. María Soledad es el nombre de pila. ¿Cómo te llamas tú? Te llamas Dariana Nicole. Dariana Nicole es el nombre de pila. El Reyes Armiluay será el apellido. Entonces, ¿qué va a pasar? Pasar lo siguiente. Si dice aquí, si se omite el nombre de pila, ¿sí? En el nombre de persona, estamos aquí. Si se omite el nombre de pila, obviamente nos quedamos con el apellido que empieza con estos elementos. Si se omite el nombre de pila y queda el apellido que inicia con preposición o que inicia con artículo, cualquiera de los dos, o preposición o artículo, el que comience primero, ¿sí? El que encabece primero la denominación, ese lleva mayúscula, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos De la Torre. De la Torre está encabezando la denominación, es el primero, ese va con mayúscula. De la Rosa encabeza la denominación, entonces ese es con mayúscula. Si la denominación dijera solamente La Rosa, ¿no? La señora La Rosa, el estudiante La Rosa, el alumno La Rosa, ingeniero La Rosa, ahí el artículo es el que inicia la denominación y ese iría con mayúscula, ¿ya? Otro dato es el siguiente. El apellido de casada, ¿ya? El apellido de casada. Hay algunos casos, ¿no? En los que las mujeres deciden que se inscriba también en su documento de identidad el apellido del esposo. Supongamos que la señora Juana Gómez se casó con el señor de la Torre, ¿no es así? Entonces, como se casó con el señor de la Torre, es obvio que el apellido del señor el nombre del señor no está encabezado por el nombre de pila, sino por el apellido que inicia con preposición. Entonces, como la preposición encabeza la denominación del marido, tiene que respetarse lo mismo que se dijo arriba, ¿no? Dice aquí, si se omite el nombre de pila, la preposición se escribe con mayúscula y está como en de la Rosa, de la Torre. Igualito, lo mismo, tiene que respetarse eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque de la Torre es el apellido del marido, ¿ya? Y aquí la señora, ¿cómo se llama? Juana Gómez, ¿ya? Entonces ahí también
la preposición, simplemente respetando la regla anterior, nada más. Siguiente, si el apellido comienza con artículo, y antes no tiene el nombre de pila, ¿ya? Fíjense aquí. Con mayúscula, ¿ya? Ahora, si el apellido no tiene nombre de pila, inicie con artículo o inicie con preposición, es la misma regla. El primer elemento que encabeza la denominación debe ir con mayúscula, ¿ya? Ahora, habíamos dicho que al interior del nombre, si están escritos la preposición y el artículo, ninguno se escribe con mayúscula. Pero habíamos dicho que si es que al interior del nombre solamente está el artículo, la preposición no, ahí sí el artículo se escribe con mayúscula. Es el caso de Oscar Lamadrid, ¿ya? Que solamente en el interior está el artículo, por lo tanto ese lleva mayúscula. Y bueno, ustedes saben que algún apodo, algún alias, algún sobrenombre, algún apelativo, alguna expresión como tipo seudónimo, ya sea empleada para personas o para también lugares, ¿no es cierto? Se escribe pues con mayúscula, ¿ya? Cada integrante de ese nombre, cada elemento, cada palabra que integra ese nombre. En el caso de Juana, había una Juana en la historia, ¿no? A la que le llamaban la loca, ¿ya? O la faraona, es otro, ¿no? Apelativo. Otro, la dama de hierro. Otro, la católica para Isabel. Otro, el sabio. Entonces, el sabio, la católica, la dama de hierro, la faraona, la loca, son justamente, son ejemplos de esta regla. ¿Y qué va a pasar con estos casos? Bueno, ese nombre, ese apelativo, ese seudónimo, tiene que escribirse con mayúscula, obviamente mayúscula inicial, ¿ya? Profesora, ¿el artículo? No, el artículo no. El artículo no. El artículo solo es un apoyo, ¿ya? El artículo no es parte de ese apodo, de ese alias, de ese sobrenombre. Por eso el artículo debe estar en minúscula. Otro, nombres propios con los que se designan divinidades. Bueno, son nombres propios, sean divinidades o sean mortales o sean animales, son nombres propios y tiene que respetarse la mayúscula. Entonces tenemos Alá, Jehová, Mahoma, Júpiter, Minerva. Y bueno, ustedes saben que en la historia, en la tradición judeocristiana, hay diferentes denominaciones que recibe Dios. Justamente por ese respeto, por ese temor, ¿no? Ellos tenían miedo de nombrar su nombre, perdón, disculpen la redundancia, tenían miedo sentían temor de nombrarlo. Ni el mismo Moisés lo nombraba, ellos le llamaban el Señor, ¿no? Entonces, el Señor, ahí está, ¿no? En la lengua es Adonai, ¿no? Bueno, en castellano es el Señor, ya, ahí está. Otro término para referirse al Creador o el Todopoderoso, ¿no? En el caso de otros elementos para referirse, ¿no? a la Virgen, ¿no? Incluía la palabra Virgen, ¿no? Virgen del Guadalupe, Virgen del Carmen, Virgen del Chapi. La palabra Virgen forma parte de esa denominación y se escribe con mayúscula, ¿ya? Tenemos más mayúsculas seguimos con los nombres propios. Las órdenes religiosas son nombres propios, ¿no? Son instituciones. Por lo tanto, al igual que Universidad Nacional de San Marcos, al igual que Fiscalía de la Nación, al igual que Federación Peruana de Fútbol, ¿sí? Hablamos de los nombres extendidos, son instituciones. Lo mismo sucede con Facultad de Economía o Facultad de Contabilidad, nombres, cada elemento del nombre con mayúscula. Aquí en las órdenes religiosas también. Orden de San Agustín, el nombre de la institución es
Orden, San y Agustín. Las palabras significativas son las que llevan mayúscula. La Compañía de Jesús es otra orden. Compañía, Jesús. Orden del Carmelo, también. Orden y Carmelo. Claro, en términos coloquiales, no sé, ¿no? A los que formaban parte de esta orden se llamaban los carmelitas, ¿no? Bueno, carmelita en minúscula, pues, ¿no? Porque ya es un derivado, ¿no? Aquí, Compañía de Jesús, ¿cómo se les llama a los que pertenecían a esta orden? Los jesuitas en minúscula. Orden de San Agustín, los que pertenecían a esta orden eran los agustinos, minúscula, pues, ¿ya? ¿Ustedes han conocido algún carmelita? ¿No? Ya. Siguiente. Seguimos con los nombres propios. O sea, Biblia es un nombre propio. Corán también. ¿Ya? Ahora, Biblia tiene otra forma de referirse a Sagradas Escrituras, pero tienen uso de nombre propio. Por eso es que estos escriben con mayúscula cada palabra significativa. ¿Ya? El artículo no. Tampoco las preposiciones. Año Nuevo y Día de la Independencia. Año Nuevo, Día de la Independencia son nombres oficiales. Nombres oficiales de festividades civiles. Día de la Independencia, Día Independencia. ¿Ya? Día de la Madre, Día Madre. Pero también hay festividades religiosas como Semana Santa, así se llama. Navidad, así se llama. Pascua, así se llama. Y el inicio debe ir con mayúscula. Animales, plantas. A ver, en el caso de animales, ¿qué dice? En este caso están hablando de la nomenclatura. Animales y plantas, la nomenclatura, ¿ya? Dice aquí, la nomenclatura científica internacional. Se escribe con mayúscula inicial, ¿sí? Según esta nomenclatura, se escribe con mayúscula inicial el primer componente, ¿sí? De esta denominación. Ustedes saben esos nombres científicos que están escritos en latín, ¿ya? Son los nombres científicos en latín, que se escriben con dos palabras, ¿no es así? O por lo general, con dos palabras significativas. Entonces, donde la palabra de la izquierda hace referencia al género y la palabra de la derecha hace referencia a la especie, ¿ya? Entonces es ahí, en esa denominación científica internacional escrita en latín, lo que va a ir en mayúscula es el término que se refiere al género, ¿ya? El término que se refiere al género es el de la izquierda. Entonces, en Homo sapiens, Homo se refiere al género. Felis silvestres cactus, Felis silvestres cactus, el primer elemento o la primera palabra o término de la izquierda es el que hace referencia al género. Entonces ahí, Homo y Felis en mayúscula inicial. Lo demás en minúscula porque es la terminología para referirse a la especie. ¿Ya? Y recuerden que está escrito en latín. Esta denominación está escrita en latín. Con respecto a las razas de animales. ¿Qué pasa con las razas de animales? Ojito, para esta nomenclatura científica internacional se aplica, o sea, esta nomenclatura y su regla de mayúsculas es la misma para nombres de animales como de plantas, ¿ya? O para nombre de algún virus, de alguna bacteria, algo, ¿no? Que reciba ese nombre científico. ¿Ya? Por ejemplo, el nombre de cólera, ¿no? De esa enfermedad infecciosa, igualito. El nombre de alguna variedad de maíz, de algún tipo de planta, igualito, se somete a esa regla, ¿ya? A esta regla de acá. Ahora vamos a ver las razas de animales. Dice, se escriben con minúscula inicial, las razas. Se escriben con minúscula inicial, ¿ya? ¿Qué razas? No sé, pastor alemán, Shih Tzu, Schnauzer, ¿qué más? Gran Danés, San Bernardo, pastor alemán, pastor inglés. Entonces, esas son razas. Si son nombres de razas chihuahua, ¿no?
Si son las razas, se escriben en minúscula inicial, ¿ya? Entonces, gato siamés, que es la raza, minúscula. Pastor alemán es la raza, minúscula. Dálmata es la raza, minúscula. Doberman es la raza. Bulldog, Bull Terrier, la raza. La letra que hace referencia a esa raza, al nombre de esa raza, en minúscula. Aquí hay hay más información que dice el otro dato. Dice que si ese nombre de la raza, si y solo si ese nombre de la raza contiene un nombre propio, obviamente tenemos que respetar el nombre propio, ¿ya? Tigre de Bengala. Bengala es un lugar, es un nombre propio, con mayúscula. Gato de Angora. Angora es un nombre propio, ¿ya? Perro de Terranova. Terranova. Hay otro, el dragón, ¿cómo es? Dragón de Komodo, ¿no? Komodo, con mayúscula inicial, ¿ya? Ese es el dato. Instituciones, entidades, ya se les había dicho, ¿no? Ministerio, Salud, Biblioteca Nacional del Perú. Universidad Nacional Mayor San Marcos. Son las palabras significativas, el inicio de cada palabra que forma parte de ese nombre de esa institución lleva mayúscula. Federación Peruana de Fútbol. ¿El otro cuál es? Club Deportivo Sporting Cristal, y no sé, o sea, el nombre completo de esa institución, con mayúscula, ¿ya? Facultad de Letras, también. Nombres comunes, siguiente, nombres comunes que designan a entidades, organismos e instituciones. A veces esas instituciones también son nombradas, la población se refiere a ellas con algún nombre común, pero sabemos que ese nombre común está representando a esa institución, ¿no? A eso creo que lo llaman antonomasia. Entonces ahí esos nombres comunes que están equivalen a la entidad, al organismo, a la institución, a ese nombre propio, bueno, aquí dice que se escriben con mayúscula inicial. Entonces, la corona, ¿sí? El ejército, si se refiere a la institución, ¿no? El ejército del Perú, no sé. La marina. El gobierno se refiere al conjunto de gobernantes, gobierno peruano, la palabra gobierno se refiere al conjunto de gobernantes, ¿no? Es la institución. El gobierno decretó toque de queda, ¿no? Ahí está, mayúscula, gobierno. La iglesia, institución. La iglesia se declaró enemiga de tal medida. O la iglesia ha sufrido una persecución. Iglesia con mayúscula. Le pongas la especificación que tú quieras. Iglesia adventista, iglesia mormona, iglesia lo que sea, pero ahí el término iglesia se refiere a la institución, ¿ya? Si bien es cierto, es un término común, pero está refiriéndose a un organismo, una institución, con mayúscula. Policía, no se refiere a un policía, se refiere a la institución. El parlamento se refiere pues a la institución. La universidad como institución. Por ejemplo, la universidad debe formar, ¿no? Profesionales que sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinarios. Ahí la universidad. Me refiero a la institución. ¿Ya? ¿Qué más? Los poderes estatales. Los poderes del Estado, sí, cuando se refieren a los órganos del Estado. ¿Ya? Los poderes estatales cuando se refieren a los órganos del Estado. Hay un órgano del Estado, ¿no? El Poder Judicial. Nombres propios para las marcas comerciales o que estén registradas, patentadas, pues. Coca-Cola es el nombre, ¿no? De la compañía, una marca, Coca-Cola.
¿Ya? Claro es el nombre de una marca comercial. Entonces, con mayúscula. ¿Ya? Otro. Las denominaciones de programas y sistemas informáticos, nombres de redes sociales, claro, porque son nombres propios. Pues cuando yo te pregunto qué red social utilizas, tú me vas a decir Instagram, Twitter, ¿qué más? Flickr, no sé, qué red social, WhatsApp. Por eso se escribe con mayúscula. ¿Ya? Es nombre propio. Portales o buscadores de internet. ¿Cuál es tu motor de búsqueda? Google, Mozilla, ¿habrá otro? Entonces, mayúscula. Firefox, ahí está. Programas. ¿Cuáles son los programas? Office. Hablamos de informáticos, ¿ya? Office, ¿qué más? No, perdón, programas. Excel. Programas, no sé, Acrobat. Mayúscula, ¿ya? Títulos y acontecimientos históricos. ¿Qué dicen los títulos y acontecimientos históricos? Que solamente dice la primera palabra, solo la primera palabra del título. ¿Ya? ¿Cuáles son esas obras de creación? Teams, ahí está Teams, con mayúscula, tendría que ir, ¿no? Pero recuerden que tiene que ser el nombre oficial de ese producto. Ya, a ver, con respecto a las obras de creación, dice aquí que la primera palabra, nada más, a no ser, escuchen, a no ser que en ese nombre de creación, que tiene varias palabras, una de las palabras haga referencia a un nombre propio, a un lugar, a una persona. Obviamente se tiene que respetar esa regla, ¿ya? Pero si solamente son palabras comunes, la primera palabra es con mayúscula. ¿Qué más dice? La cursiva es obligatoria en toda la extensión. A ver. Obra de creación. Hablamos, por ejemplo, de novelas, ¿no? Obras literarias. Pero también, ¿de qué podríamos hablar? A ver. El mundo es hecho y ajeno. Ahí solamente, ahí como no hay nombres propios, entonces el primer elemento, ¿no? Se respeta esa regla y es el primer elemento. ¿Cuál es? Todas las sangres llevan palabras comunes, entonces solo el inicio, en cumplimiento de esta regla. 100 años de soledad lleva palabras comunes, solo el inicio, en cumplimiento de la regla. Un mundo para Julius. Bueno, aquí en el nombre de esta obra literaria se introduce un nombre propio, entonces hay que respetar esa regla. Y la regla de la primera palabra del título de obras de creación es un. Eso irá con mayúsculas, nada más. ¿Ya? Esa es la explicación por qué la fiesta del chivo lleva la y chivo con mayúscula inicial. O conversación en la catedral, además de conversación, lleva mayúscula inicial en el artículo la y en catedral porque la catedral es el nombre de un bar. Es un nombre propio. Siguiente. Los nombres de publicaciones periódicas. Publicaciones periódicas, semanarios, ¿qué más hay? Los diarios o aquellas publicaciones quincenales. Estos sí se escriben en cursiva, pero además de escribirse en cursiva, cada elemento que integra ese nombre se escribe con mayúscula, a diferencia de las obras de creación, que solamente al inicio llevaba mayúscula, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, el comercio, publicación periódica, el primer elemento, el y cualquier elemento significativo, comercio. Lengua y sociedad, el primer elemento y cualquier otro elemento o palabra significativa. Nueva revista de filología hispánica, es una publicación periódica. Nueva revista filología hispánica, ¿ya? Entonces, esa regla es distinta de la primera palabra del título de obras de creación. Muy bien. Todas las palabras de los nombres de premios. Todas las palabras de los nombres de premios, condecoraciones, distinciones. Todas las palabras. Obviamente el premio no se llama, el artículo él no es parte del nombre en el Oscar, ¿no? ¿No es cierto? Entonces aquí el premio es, así se llama, Premio Cervantes, Oscar,
¿Ya? Siguiente, los documentos oficiales o históricos, claro, porque si son documentos oficiales, pues son únicos, ¿no? ¿Ya? El Tratado de Versalles, todos los elementos, todas las palabras que forman parte del nombre de ese documento oficial, Tratado de Versalles. La Convención de Ginebra, Convención Ginebra. Tratado de Ancón, Tratado Ancón. Capitulación de Toledo, Capitulación Toledo. Declaración Universal Derechos Humanos, cada elemento, ¿ya? De ese documento oficial o histórico. Último, acontecimientos históricos, ¿ya? Los acontecimientos históricos en general, ¿ya? El artículo no, los términos, las palabras significativas. Revolución industrial. Acontecimiento histórico. En el caso de las guerras mundiales, en el caso de guerras, por si acaso, apunten ahí, en el caso de guerras, solo Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial se escriben con mayúscula, ¿no? La palabra primera y la palabra guerra, ¿ya? O sea, todos los elementos. En otros casos, guerra, batalla, se escriben en minúscula, ¿ya? Por si acaso. Entonces ahí está, Primera Guerra Mundial. Y justamente lo que... Sí, sí. ¿Por qué en el caso de donde dice premios Oscar? ¿Por qué premios no iría con mayúsculas? Oye, porque es Oscar, ¿no? O sea, ahí, a diferencia del el que está al costado, en Premio Cervantes, así se denomina. Esa condecoración, así se denomina. En cambio, en el Oscar, no dicen, Juan recibió 2 Oscars, Mel Gibson, ganador del Oscar, y el ganador del Oscar. Inclusive la ceremonia del Oscar, la entrega del Oscar, no dice la entrega del premio Oscar. O sea, ahí en premio no es parte del nombre. Esa es la razón. O sea, para poder saber si claro, para poder saber si ese término es parte del nombre, tendrías que buscar contextos, situaciones en los cuales se les menciona, ¿no? Para que veas si esa palabra siempre es acuñada, ¿no? La palabra premio, la palabra en cuestión, la palabra de la que tú tienes dudas, y siempre se menciona en todos los contextos. Si se menciona en todos los contextos, es parte del nombre propio. Si no, no. Ya. Justamente con respecto a Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, que son acontecimientos históricos, obviamente ahí, Primera Guerra Mundial, el término guerra con mayúsculas, ¿ya? Pero ¿qué dice acá? En el caso de las guerras, mira, guerras, batallas, justamente como guerra y batalla son los genéricos, solo va en mayúscula la parte específica, el específico nada más, ¿ya? Por eso les decía que Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial eran excepciones. Entonces, para las demás guerras y batallas, solamente en mayúscula la parte más específica. A ver, la guerra de secesión, solo lo específico. La batalla de Ayacucho, solo Ayacucho. La batalla de San Quintín, ya lo específico San Quintín. Así es esta regla de acá, ¿ya? Para guerras, como parte de un acontecimiento histórico. En el caso, por aquí tenemos revolución industrial, ¿no? Para el caso de revolución, recuerdan ustedes que si revolución tiene un gentilicio, el gentilicio en minúscula, ¿no? Fíjense lo específico de esta regla, ¿no? Revolución industrial, perdón, ¿dónde estamos? Revolución industrial, ahí industrial mayúscula. Pero las otras revoluciones que tienen gentilicios, por ejemplo, revolución China. Porque es un gentilicio, ¿eh? Solo por eso. China. O aquí se los escribo por chat, ¿ya? Por chat para que lo vean todo, porque si no, no van a ver. Revolución. Estas son ya especificaciones, pues.
Revolución rusa, son gentilicios. Revolución, no sé, ¿qué otras revoluciones? Las que fueran. Son gentilicios, el gentilicio en minúscula para esas revoluciones. En revolución industrial, industrial no es gentilicio, ¿ya? Ahora, para imperios, para imperio también se aplica lo mismo, ¿no? De las revoluciones. Si tiene gentilicio, imperio con mayúscula, ¿ya? Pero tenemos imperio romano, romano en minúscula, porque es un gentilicio, viene de Roma. Imperio incaico o imperio inca, no será un gentilicio, pero incaico es un derivado, deriva de inca, y la palabra inca es en minúscula, porque no es nombre propio, ¿ya? Hay una regla que dice que las razas, las etnias, se escriben en minúscula, ¿ya? Entonces, inca también se escribe en minúscula. Mochica, chimú, en minúscula. Porque ¿no? Forman pues parte de una etnia, una raza, una cultura minúscula. Imperio romano, imperio incaico, imperio otomano. ¿Qué más? Imperio sirio, con minúscula. Ya. Ahora, disciplinas científicas. Las disciplinas científicas, ¿no? Genética, ¿qué más tenemos ahí? Química, física. Las disciplinas científicas se escriben en minúscula, ¿ya? Para referirse a ellas. Pero si utilizamos el término, si utilizamos la disciplina científica para nombrar a un curso, una materia, a un congreso, si utilizamos ese nombre, el nombre de la disciplina, para mencionar a un evento académico, a un curso, a una cátedra, ahí sí se escribe en mayúscula, ¿ya? Entonces, fíjense aquí. O para referirnos a una carrera profesional. Si decimos la filosofía como ciencia, filosofía es en minúscula. Pero aquí Juan es licenciado en filosofía, filosofía se refiere a la carrera, con mayúscula. Luego, morfosintaxis como disciplina científica de la lingüística es en minúscula. Pero si hablamos de un curso de morfosintaxis o un congreso de morfosintaxis del español, obviamente el nombre del curso, del evento académico, se escribe con mayúscula. ¿Y qué va con mayúscula? Todos los elementos que forman parte de ese nombre. En este caso, morfosintaxis del español es el nombre extenso y morfosintaxis y español en mayúscula. ¿Tu curso cómo se llama? Introducción a la física, introducción física en mayúscula. ¿Ya? Congreso Internacional de Química Orgánica, no sé qué. Congreso, mayúscula, internacional, mayúscula, química, mayúscula, orgánica, mayúscula. Porque es un evento. Ya no nos referimos a la disciplina científica, sino al evento académico. Las palabras tierra y sol, cuando se refieren a ellos, se escriben con mayúscula. En otros contextos, se escriben en minúscula, ¿ya? Por ejemplo, la luna es satélite de la Tierra. Aquí luna se refiere a ella, ¿no es cierto? Al satélite. Entonces allí con mayúscula, ¿ya? Si utilizo la palabra luna en sentido derivado, ¿no? Por ejemplo, los amantes escaparon a la luz de la luna. Los amantes escaparon a la luz de la luna. A ver. Ahí, obviamente, luz es en minúscula, ¿ya? Pero aquí luna es el satélite de la Tierra. Luna se refiere a este satélite y el contexto es muy, muy específico, ¿no? Por eso aquí hablan de ¿qué? De un contexto de tipo astronómico. Entonces, Tierra, Luna y Tierra, Sol y Luna, en esos contextos, con mayúscula, ¿ya? Lo mismo aquí para Tierra. Los nombres de los signos del zodiaco, si se refieren a ellos, solo si se refieren a ellos, se escriben con mayúscula, ¿ya? Ahora, los nombres de los signos del zodiaco tienen también expresiones que por antonomasia se refieren a ellos,
¿ya? Por ejemplo, para Tauro es toro. Entonces, ¿en qué contexto toro equivale a Tauro? Aquí en este contexto. Los nacidos bajo el signo del toro, ¿sí? No, perdón. Hay que poner el signo del toro, ahora sí. El signo del toro ¿qué podríamos decir con respecto al signo del toro? Así está bien. Ya está bien. Nacidos bajo el signo del toro. Los nacidos bajo el signo del toro llegaron a inscribirse. En esta expresión, los nacidos bajo el signo del toro llegaron a inscribirse. Ahí la palabra toro hace referencia a Tauro, ¿ya? Y recibe el apoyo del término del signo, ¿ya? Entonces, ahí toro se refiere a ese signo del zodiaco. Ahora, si yo escribo esto, los Tauro son tenaces. En el chat. Ahí los tauros son tenaces. Ahí la palabra tauro no se está refiriendo específicamente al toro. Perdón, no se está refiriendo específicamente al signo, sino se está refiriendo a las personas. Ahí Tauro está reemplazando a las personas. Entonces desde ahí Tauro es en minúscula, ¿ya? Hay que tener cuidado. Ahora, si yo escribo aquí el signo Tauro, por ejemplo. El signo Tauro es regido por Venus. Ya está. El signo Tauro es regido por Venus. Ahí, por ejemplo, ahí Tauro se refiere al signo, ¿ya? Ahí con mayúscula. Entonces, los contextos para los signos del zodiaco tienen que ser bien específicos, así como los contextos para Tierra, Sol y Luna. Debe haber claridad en que en esa oración se refiere verdaderamente a Tierra, Sol y Luna o a los signos, ¿ya? O a los términos que los reemplazan, ¿no? Porque les dije que para Tauro es toro, para Capricornio es la cabra, para Géminis son los gemelos y así por el estilo. Los periodos geológicos y paleontológicos, ¿ya? Las eras geológicas, las eras de la Tierra, también se escriben con, donde estamos aquí, mayúscula, Mioceno, Paleozoico, y también los adjetivos que especifican, ¿ya? A estos periodos geológicos. ¿Qué pasa con esos adjetivos? En el caso de los adjetivos, dice que aquí, estos que los especifican, se escriben en minúscula. Entonces aquí, los adjetivos que los acompañan, dice que no. No. Entonces, adjetivo es inferior, superior, adjetivo geológica, sí, con mayúscula. Ya está. Ahora, si van precedidos de un sustantivo genérico, van en minúscula. Fíjate que estos nombres geológicos o estos nombres de las eras, si se les antepone un sustantivo genérico, como el caso de la palabra era, o sea, si voy a referirme al Cenozoico, pero ya le antepongo la palabra era, ¿no? La era cenozoica, claro. Cenozoico, que es el nombre de la era, se convierte ya en un, ya deja de escribirse pues con mayúscula cuando lleva aquí este genérico que se está anteponiendo, ¿ya? Aquí, ese es el problema.
Este término genérico que se está anteponiendo impide que es cenozoica, que es derivada de cenozoico, se lleve mayúscula. Los periodos prehistóricos, el paleolítico, neolítico, edad media, antigüedad, también se escriben con mayúscula, ¿ya? Los movimientos artísticos y culturales, solamente los que comprenden, o sea, a nivel mundial, ¿ya? Los movimientos artísticos culturales solamente a nivel mundial. Estos de acá se escriben en mayúscula, más no sus derivados, ¿ya? Perdón, se escriben en mayúscula, más no sus derivados. Aquí he utilizado otro color. Ya está. ¿Cuáles son sus derivados? Por ejemplo, Renacimiento es el nombre de ese movimiento cultural, movimiento artístico que impactó en toda, ¿no? en todo el mundo. Entonces ahí Renacimiento impactó en todas las artes, ¿no? En toda la producción cultural. Barroco también, neoclasicismo también, romanticismo también. Si llevan alguna especificación como el Renacimiento francés, romanticismo español, la especificación se escribe en minúscula, ¿ya? Ahora, si yo a Renacimiento lo transformo en un adjetivo como renacentista o neoclasicista, obviamente ya pierden su valor y se escriben en minúscula. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Aquí, esto de acá es muy importante. ¿Cuándo escribir con minúsculas? Aquí dice los nombres comunes, ya, perfecto. Las enfermedades se escriben con minúscula. A no ser, escuchen, a no ser que se introduzca el nombre de su descubridor o un nombre propio del lugar, ¿ya? Si el nombre de la enfermedad, que se escribe en minúscula, introduce el apellido, el nombre de su descubridor o introduce un nombre de un lugar, entonces se debe escribir ese término por respeto al nombre propio con mayúscula, pero lo demás en minúscula. Entonces, síndrome de Down, ¿sí? Obviamente Down se escribe en mayúscula porque es el apellido del descubridor, el doctor que lo estudió. Síndrome en minúscula, ¿no? Y hay otros síndromes más, ¿ya? Síndrome de Williams, síndrome en minúscula, Williams en mayúscula. Otro, la enfermedad de Parkinson. Parkinson es nombre propio, se respeta eso, ¿ya? Pero si decimos gripe, si decimos cáncer, leucemia, eso es en minúscula. ¿Qué más? Gota, lupus. ¿Qué otras enfermedades hay? Herpes, virus, a ver, no sé. ¿No? Agentes infecciosos, minúscula. Los días de la semana, minúscula. Los meses del año, las estaciones, en minúscula. A no ser que sean usados como nombre de algún evento. Sean utilizados como nombre no temático para nombrar a otra realidad. Eso es diferente, ¿ya? Pero si se refieren a los meses, días y estaciones, en minúscula. Los títulos nobiliarios, los títulos eclesiásticos, rey, papa, duque, archiduque, vizconde, ¿qué tenemos ahí? Además de papa, ¿qué es lo que tenemos? Obispo, arzobispo, eso es en minúscula, ¿ya? Los cargos públicos también en minúscula, ministro, contralor, eso es en minúscula, alcalde. Las profesiones también en minúscula. Las religiones, catolicismo, islamismo, judaísmo, en minúscula. Puntos cardinales, si se refiere a los puntos cardinales, en minúscula. Si yo voy a nombrar un lugar haciendo uso de estos nombres, norte, sur, este, oeste, obviamente ahí ya no se refiere al punto cardinal, sino es parte del nombre, no parte del nombre que designa una nueva realidad, ¿no? Ahí sí va con mayúscula. Pero si se refiere a los puntos cardinales, eso es en minúscula. Los préstamos se escriben en cursiva. Si los préstamos se escriben en cursiva, significa que ahí sí respetamos la escritura de la lengua de procedencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yogurt
Si vamos a respetar la ortografía de la lengua extranjera, la palabra tiene que escribirse en cursiva o en todo caso entre comillas, ¿ya? Pero si vamos a adaptarla al castellano, la palabra ya no se escribe en cursivas, se escribe como cualquier otra palabra y obviamente con la ortografía del castellano, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si decimos marketing, marketing ya está adaptada al español, ¿no? Hay que escribirlo como corresponde, respetando la regla del español, ¿ya? La palabra bypass, adaptamos al español, hay que respetar la ortografía del español, ¿ya? Ya, bueno, eso es. A ver, el último ejercicio. Marque las alternativas que denotan el adecuado empleo de las letras mayúsculas. Mayúsculas y minúsculas, ¿ya? A. Mañana atravesarán el Canal de Panamá. Nombres de entidades geográficas, hídricas. A ver, aquí, ¿cómo sería? Canal de Panamá, Mar Mediterráneo, Río Nilo, Nudo, Cañón del Pato, no sé. Aquí, ¿eso es correcto? Aquí hay un error, ¿no? Es el error. La B, el Real Madrid. ¿Qué es el Real Madrid? Es un nombre propio de un equipo, ¿no? De fútbol. Perdió ante Barcelona. El Barcelona. ¿Qué es el Barcelona? Es el nombre de un equipo, ¿no? Ya. En la C, en la victoria ha decrecido el comercio. O sea, comercio como la actividad comercial, ya. La victoria debe ser el distrito, ¿no? Entonces, el artículo, ahí también, el artículo debe ser con mayúscula. D, la señorita María de los Ángeles es actriz. María de los Ángeles, ¿cómo se comportan la preposición y el artículo al interior del nombre? Si están los dos elementos, preposición, artículo, los dos se escriben en minúscula. Ah, ya, eso es correcto. ¿Ya? Eso es correcto. Es correcto. Ya está. Ya, María de los Ángeles. La E, es un futbolista procedente de Río de Janeiro. Río de Janeiro. Río de Janeiro es como Río Rima o Río Nilo. ¿Es un río? No, no, es una ciudad. Entonces aquí acá, algo anda mal. ¿Ya? Uy, perdón, voy a borrar. Dije que algo anda mal, ¿no? Y le puse un check. Ya, muy bien. F. Para el estricto control intervendrá la Marina. Va a intervenir la Marina. La Marina, ¿se refiere a la institución, la Marina de Guerra? La institución, ¿no? La Marina como institución en general. Entonces aquí como debe ser, ¿no? Ay, no. Aquí Marina. Ya, Marina, hay que corregir. Y la Marina, o sea, la Marina y la policía, el artículo no tiene nada que ver, no es la institución. A ver, G, todavía no lleva el curso de química orgánica. No, si es un curso, todos los elementos que forman parte del nombre, ¿no? Y aquí el problema es orgánica, ¿ya? Orgánica. H, ¿qué dice aquí? Me recomendó leer muy bien una obra de creación. Todas las sangres, solamente el primero, eso es correcto. Entonces, como dice aquí Dariana, a ver, dijo H, dijo D también Ariana, ajá, y luego dijo la B, así es. B, D y H, ahora vamos a corroborar. B, D y H, así es. La corrección en los demás está ahí, Canal de Panamá, canal en minúscula, La Victoria, el artículo mayúscula, debe ser corregido, Río de Janeiro, así con mayúscula porque es una ciudad, no es un río. ¿Ya? Química orgánica, todos los elementos del nombre de ese curso, de esa materia con mayúscula, los elementos significativos, ¿no? Marina, solamente ya. Entonces ya sabes que el artículo en la Marina está incorrecto, y aquí me olvidé de hacer eso. Aquí el artículo no, ¿ya? Artículo en minúscula y aquí es Marina, con mayúscula. Y bien, tenemos aquí preguntas 1 y 2.
Dice aquí una relación asimétrica. ¿Sí? Existe una relación asimétrica, de acuerdo a lo mencionado, determina la verdad o falsedad de los enunciados. Dentro de la lengua española existen cinco dígrafos. Sí, sí hay 5 dígrafos. Ya está, verdadero. Seguimos. ¿No hay relación biunívoca entre fonemas y grafemas? No hay relación biunívoca entre fonemas y grafemas. En algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Qué vamos a decir? Que eso es correcto, ¿no? Que eso es correcto. O sea, algunos sí y otros no. 3. En la palabra chirrido hay 8 fonemas. Chirrido, a ver, 1, I, 2, R, 3, I, 4, D, 5 y O, 6. Hay 6. Eso de ahí es falso. El fonema T se representa solo con el grafema T. Sí, eso es verdadero. ¿Ya? Entonces es ahí, la respuesta es la B, ¿no? La B de bebé. Esta es la respuesta. Quiere decir que eso también es verdadero. 3. Dice aquí, el empleo correcto de las letras mayúsculas y minúsculas está prescrito por las reglas vigentes de la Academia, ¿no? Real Academia Española. Ya, a ver, vamos a ver, mayúsculas y minúsculas. La policía peruana logró identificar a los integrantes de una peligrosa banda delincuencial, quienes fueron capturados por agentes de la Dirección de Investigación Criminal, DIRINCRI. Es una institución, cuando realizaban actos delictivos al norte de la Ciudad Blanca. Ciudad Blanca. ¿Quién es la Ciudad Blanca? Las palabras que requieren el uso adecuado de letras mayúsculas son, ¿cuáles son las palabras? A ver. Policía peruana, la institución, policía. ¿Quién más? A ver, dígame. ¿Cuál sería la clave? Policía. Dirección, investigación criminal. DIRINCRI. DIRINCRI es un acrónimo. Los acrónimos, si son de nombres propios, acrónimo de nombre propio, solamente el primer elemento en mayúscula. Y aquí Ciudad Blanca. Ya, muy bien. ¿Cuál es la clave? La B de bebé. Ya, ahí está. Ahí está, muchachos. Recuerden aquí que ya, aquí, por si acaso le faltó aquí, no sé si ustedes lo tendrán. Aquí es verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Así era el distractor, ¿no? Esta es la clave es B, por si acaso. Creo que se comieron una letra, ¿no? Ya, muy bien. La última ya para cerrar. A ver, 6 y 7. El explorador viajó desde el Cairo, la capital de Egipto, el Cairo. Aquí falta el artículo. Mar del Plata está bien. Crece el turismo británico en el Mar Rojo. Mar, minúscula. Cabo Verde. Cabo Verde sí es un país, ¿no? Una colonia era Cabo Verde de Portugal. Está bien. Mar. El Cabo de Hornos es como el desierto de Sahara, está bien, Hornos. Es muy importante en América del Sur, así se llama nuestro continente. Realizó varias conferencias desde una ciudad de México. No dice Ciudad de México. Si dijese Ciudad de México, ese es el nombre propio, como Ciudad de Panamá. Pero como dijo una Ciudad de México, es cualquier ciudad, entonces esto es en minúscula. La respuesta es C. 7, a ver. Correcta escritura. A ver, en la 7, chicos, denme la clave en la 7. Informó que la eutanasia fue rechazada por la Iglesia Católica. Católica, la especificación, la religión minúscula. Mañana entrevistarán al recién nombrado ministro del MINSA. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. MINSA es una sigla, tiene 5 letras. La primera en mayúsculas, las demás en minúsculas. C. Andrés es egresado del colegio, allá. El colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí, colegio no. El nombre es Nuestra Señora de Guadalupe. Ya, colegio es genérico. La avioneta de la Fuerza Aérea del Perú, FAP, sí, Fuerza Aérea Perú, institución, el acrónimo tiene 3 letras, está bien, o sigla, bueno, es acrónimo. Ya. Sufrió desperfecto. Ya está.
Esa es la clave, ¿ya? Vamos a ver. Ahí está. Muy bien, chicos, eso es todo. Nos vemos, se cuidan. Hasta la siguiente clase. Sí. Disculpe esto, si la palabra se puede leer, por ejemplo en RENIEC, esto estaría bien escribirlo en mayúscula, el todo. ¿Cuántas letras? R-E-N-I. Mayúscula el primero, el demás en La minúscula. primera. Mayúscula la primera. Mayúscula la primera. Porque tiene más de ¿No 5. está todo RENIEC, mayúscula? No, es la primera. Ahora, si bien es cierto, en la práctica no se da, ¿no? A veces los mismos trabajadores de SUNAT son reacios a estas reglas en la mayúscula, ¿no? La normativa siempre, o sea, siempre trabaja como recomendación, se prefiere. Y la preferencia es esa, ¿no? De 5 letras hacia adelante, la primera en mayúscula. Y los demás en minúscula. Menos de 5 letras, sí, todos en mayúscula. Eso es lo que la norma dice. Ahora, que algunas instituciones no respeten la norma, esa es otra cuestión, pero la norma indica eso. Profesora, una pregunta. En el caso de los puntos suspensivos, ¿en qué momento se utilizaría la mayúscula? Cuando la información que sigue, es un nuevo enunciado. María dijo que, puntos suspensivos, no me llevará de paseo. No me llevará de paseo. ¿Es una nueva oración o continúa la idea anterior? María dijo que no me llevará de paseo. No me llevará de paseo. Continúa, eso es en minúscula. Pero yo digo, María dijo que mejor cambiemos de tema, ¿no? O María dijo que ya no quiero hablar de eso, ¿no? O sea, ya cambio de tema. Esa ya no quiero hablar o mejor cambiemos de, ¿no? Está iniciando un nuevo, ¿no? Una nueva idea, por así decirlo, un nuevo enunciado. Ahí sí, después de puntos suspensivos, se escribe con mayúsculas. Tiene que ver con el cambio de idea, el cambio de enunciado. ¿Ya? Eso es. Profesora, una última preguntita. Para el caso de los medicamentos, paracetamol, Panadol, por ejemplo. Esa es marca comercial. Esa es la marca, es el nombre. Ese es el nombre propio. Va con mayúscula. Esa es la marca comercial. Con mayúscula. Ya. Profesora, gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo, se cuidan.